Tiene la palabra Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña. Diputado Gerardo Fernández Noroña. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Secretario del Gobierno usurpador. El pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos básicas. El que ustedes se hayan robado la presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud. Yo sé que panistas les molesta que les diga que se robaron la presidencia, pero se la robaron. Ya ni nosotros nos enojamos de que nos la robaron, así es que tranquilos, escuchen. El secretario manda un oficio donde dice que no vio que 5 diputados fuimos agredidos. Jóvenes, no es personal, están violando nuestro derecho. Por eso dicen que van ganando la lucha contra el narcotráfico, porque no venía. Gerardo Fernández Noroña. No me voy a entrampar en un debate de minucias o de adjetivos personales. Usted y yo. Primero, no es un insulto que haya 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior gratuita y de calidad. No es un insulto que a la UNAM, al Politécnico y a las universidades públicas se les baje el presupuesto mientras existe la residencia de Ávila Camacho donde hacen sus fiestas los panistas actualmente. No es un insulto que haya 60 millones de pobres y no es un insulto que haya 40 millones en extrema pobreza, que es un eufemismo para decir a quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana $1 al día. ¿No es acaso un insulto que haya 19,5 millones de pobres con pobreza alimentaria? ¿Cómo puede hablarse de ninguna alianza cuando están simulando que hay una república, que hay división de poderes, que hay un país? ¿No es un insulto que Calderón no pueda venir a usar esta tribuna porque no se le reconoce, aunque se diga que se le reconoce? Es el único presidente de la República que no ha podido venir a hacer uso de esta tribuna porque se robó la presidencia. ¿Y no ese es un insulto? ¿Y no es un insulto que no hayan querido abrir las urnas? ¿Y no es un insulto que a estas alturas sigan sin querer abrir? Que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Los diputados del PAN, que cada que les digo que se robaron la presidencia se enoja, pero se la robaron. La presencia del secretario patronal del gobierno usurpador nos agravia como soberanía. Lo dije aquí y lo sostengo en esta tribuna. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Este hombre es un cínico, es un canalla. Y ustedes ni siquiera saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza, no tienen cara con qué asumir su responsabilidad. ¡Ay, es que el PRI me obligó! ¡Ay, es que no podía! ¡Ay, es que el de Calderón era mejor! Y quiero decirle a los compañeros que promueven la alianza con el PAN que esos son sus aliados. Con esos van a ir a hacer campaña. Con ese tipo de gente que nos robó la presidencia, que nos ha agraviado, que ha sumido al país en la miseria, que le ha cargado de impuestos y todavía van a ir a hacer campaña con ellos. ¡Qué barbaridad! No tiene legitimidad y ese es parte del problema, porque decidió utilizar la estrategia de la supuesta lucha contra el narcotráfico para legitimarse y lo único que ha logrado es bañar
de sangre el país. La declaración de Calderón, no sabemos qué ha ocurrido en Ciudad Juárez. No, pues yo le informo, mataron a 18 jóvenes. No hay un solo diputado o diputada de Acción Nacional que tenga el valor de subir a la tribuna a defender la política entreguista, contraria al interés nacional, apátrida del gobierno usurpador que está rematando el patrimonio nacional. El problema es que le entregan la renta petrolera a las transnacionales del petróleo. Da el 38% del presupuesto nacional Petróleos Mexicanos. Qué suicida es entregar a las transnacionales. He dado la memoria de Manuel Cloutier, ese hombre que era empresario, panista, distinguidísimo, y que siendo empresario renunció a todos sus negocios, a todos, para meterse a la política. Hoy los panistas no solo no renuncian a sus negocios, hacen más negocios desde el cobijo del poder, se dan contratos a sus propias empresas, a sus familiares, a sus amigos. Han salido más corruptos que los gobiernos más corruptos del país. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios, con lo cual el PRI, el PLAN, su cúpula, aclaran que representan lo mismo, lo firman Beatriz Elena Paredes Rangel, lo firma José César Nava Vázquez, Fernando Francisco Gómez Mon, Luis Enrique Miranda Nava y Enrique Peña Nieto, que está implícito aquí, se anda haciendo que la Virgen le habla, diciendo que no sabía del asunto. Este convenio desprestigia a toda la acción política. Este convenio es una falta de respeto y un atropello a la ciudadanía que le dio la representación. ¿Cómo pueden ir a sus distritos con esto? ¿Cómo pueden afrontar a la ciudadanía con esto? Le deben una disculpa pública a la ciudadanía. El artículo 80 constitucional que dice muy claro que el Ejecutivo recae en una sola persona. Blake dijo que viene como parte del Ejecutivo. No puede. Eso es en una sola persona, que es el presidente de la República, y no hay presidente de la República, es público que Calderón se la robó. Entonces, en todo caso, viene como empleado de Calderón, y como tal lo trataré. Mire, empleado Blake, habló del nuevo virus de la influenza y dijo que esta pandemia tenía un impacto en la economía. Miente, no hubo tal pandemia. La OMS señaló muy claro que no se llegó a esta situación. El ejército andaba repartiendo cubrebocas y nunca lo he visto repartir condones en las esquinas cuando el SIDA sí es una pandemia. Le pregunto cuándo le declararon la guerra al narco y si nos puede proporcionar el documento legal de esa declaración. Le pregunto también en qué momento le pidieron al Congreso, con fundamento en el artículo 29 constitucional, suspender derechos y garantías constitucionales. Le pregunto también cómo dice que fortalece la legalidad si en cada retén se viola y se denigra a los ciudadanos, se les hacen revisiones inconstitucionales, se les hace detenciones sin orden judicial, se hacen allanamientos sin la orden judicial respectiva, se aplica la pena de muerte. Y yo le pregunto en qué parte de la Constitución dice que un ciudadano que no se pare en un retén está condenado a muerte. O sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste. Dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer. Lo que usted señala respecto al patrimonio de mi familia y el personal. Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues trabajando, diputado. Llevo trabajando en el sector público 22 años. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. No van a quedar impunes. ¿Usted cree que por el poder que tiene en este momento, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando de esa impunidad? No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Le pregunto lo que le pregunté al empleado Blake: ¿en qué fundamentan los retenes militares y los retenes policíacos? ¿Cuántos, a ver si ya tengo suerte, se lo he preguntado a una pila de empleados de Calderón, cuántos civiles han sido asesinados en retenes militares? Por lo menos 50 en Michoacán. ¿Cuántos en el país? ¿Cuántos de estos son menores? Le pregunto cuántos miembros del Ejército, de la Marina, han
sido muertos en esta mal llamada guerra contra el narco. Le pregunto cuántos de los civiles fueron efectivamente detectados que estaban vinculados al narco y cuántos no tenían ninguna relación con ello. El artículo 16 constitucional solo ese, le recuerdo: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ustedes no solo los molestan, los cachean, los revisan, los lesionan en su dignidad, los detienen sin orden judicial, hacen allanamientos sin orden judicial, hacen ejecuciones extrajudiciales, torturan a la gente que es detenida y le sacan confesiones para incriminar a gente. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Tercero, voy a invertir mejor tu dinero. Y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio. Por lo primero, voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo y para que vivamos mejor. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es un mentiroso. Se le debe en buena medida la estabilidad social del país a Andrés Manuel López Obrador, gracias a que decidió la vía pacífica y mantener la resistencia, que sigue preocupado con Andrés Manuel y que sabe que le podemos volver a ganar en el 2012. Respecta, diputado presidente, no le acepto ninguna reconvención porque no le he faltado al respeto. Hay 28,000 muertos, dentro de ellos civiles, niños, en retenes militares. ¿Se le llama asesinato a eso o cómo se le llama? ¿O le llaman daños colaterales, como les gusta decir? Y ya insistí también que se llama daños colaterales menores cuando son niños asesinados. Nosotros, ¿por qué no? Los legisladores y legisladoras federales que firmamos este documento manifestamos nuestro interés en que el diputado federal panista César Nava nos explique cómo puede accederse a un departamento en Polanco con valor comercial de $1 millón por cerca de la mitad de su precio y sobre todo cómo puede pagarse aún a la mitad de su valor ese departamento con el ingreso que como legisladores federales obtenemos. Dicho de otra manera, que exigimos a César Nava nos explique la manera de obtener un departamento barato en Polanco y la forma de pagarlo de contado con un ingreso de legislador federal. La lista de interesados es muy larga. El tema más importante que esta soberanía tiene es la aprobación del presupuesto. Yo pregunto, si discutimos por un presupuesto de 3,5 billones, ¿por qué solo se reasignan 100,000 millones? Les voy a explicar gráficamente cómo se decidió el presupuesto, compañeros y compañeras diputadas. Hagan de cuenta que esto que tengo aquí es el presupuesto, 3,5 billones. Lo vamos a meter aquí abajo, ¿no? Y luego nos movemos. Y luego les pregunto, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Sí, ahora quieren saber cómo se desarrolló el presupuesto. ¿Está aquí? No, no está. ¿Está acá? No, tampoco. Debe estar ahí. Tampoco. El presupuesto no se hizo aquí, no lo han robado todo y se lo han repartido unos bribones. Sí, claro, así ha sido. ¿Qué gráfico es? Así fue la tarea de días. Así fue la tarea de días que el diputado Pérez Cuevas presume. Estos magazos, que son los coordinadores de las fracciones, se han llevado el presupuesto.